y yo decía, no sé si se va a llenar el lunes por la tarde, y la verdad es que veo que hay muchísima gente y eso me emociona mucho, porque quiere decir que el tema les interesa, y si no les interesa a algunos, les va a interesar ahora que escuchen a Yasnaya Elena Aguilar-Kiss, a Diego Enrique Osorno y a Juan Villoro hablar de este tema que nos es tan cercano a todos por diferentes motivos, y quisiéramos compartirles qué es para nosotros, qué ha sido, qué fue y qué será posiblemente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que el 1 de enero del 2024 va a cumplir un triple aniversario. El aniversario número 40 de su fundación, el aniversario número 30 del levantamiento en Chiapas en 1994, los que ya éramos jóvenes y teníamos conciencia. Ya era un poco más chica, pero nos marcó muchísimo, y el aniversario número 20 de las autonomías que han estado llevando a cabo en Chiapas, en diferentes municipios de Chiapas, en este territorio fabuloso que ellos construyeron a partir del momento en que se dieron cuenta de que el gobierno federal jamás iba a cumplir las promesas que les hizo, y toda esa vida que construyeron, ese florecimiento que arrancaron y que se ha producido durante 20 años. Yo creo que ninguno de estas tres personalidades necesita una presentación, así que sin más, arrancamos. Les quiero contar solamente un poquitito de la revista, porque la UNAM siempre ha estado muy cerca del pensamiento, obviamente, acerca de nuestro país, y el ZLN vino a poner en cuestión muchas cosas que se daban por hecho y que teníamos bastante debajo de la tierra, que es, en primer lugar, la desigualdad inmensa que se cultiva en nuestro país, el racismo también gigantesco y diseñado, que viene desde el propio Estado y su mito del mestizaje, pero que ha abandonado comunidades enteras, y son, digamos, las más importantes. Entonces, como comunidad, la UNAM siempre ha estado, no desde la rectoría, obviamente, pero somos todos autónomos, como dicen por ahí, en la UNAM hasta los lápices son autónomos, y de manera autónoma, sin ningún tipo de línea que haya caído de ningún lado, hemos apoyado y hemos observado con muchísimo interés y tratado de participar en esta reflexión que los zapatistas iniciaron. Quiero darle la palabra primero a Yasnaya, que es una colaboradora nuestra y que además escribe en diarios, escribe libros, es lingüista, y para mí es una de las personas más importantes en lo que se refiere al pensamiento, no solamente sobre México, sobre qué significa México, qué significa ser mexicano, sino también qué significa pertenecer a los grupos originarios que estaban aquí antes de que llegaran los españoles y siguen aquí, siguen bien vivos y trayendo muchísima reflexión y cuestionamiento, y sobre el tema de la descolonización y postcolonialismo, que son temas que nosotros necesitamos urgentemente seguir desarrollando y pensando. Gracias. Yasna, ya se nos quedó la palabra. Bueno, buenas noches, estoy muy contenta, muchísimas gracias a la revista La Universidad, a Martín, a Diego, a Juan, a Guadalupe, a todas las personas, porque la revista siempre involucra a un montón de personas, un gran equipo que lo hace posible. Entonces estoy muy agradecida por la oportunidad de escribir en la revista y también de establecer este diálogo y presentarlo. Creo que el número que invitamos a leer y adquirir es un muy necesario recuento y también análisis y un diálogo a 30 años, a 40, 30 y 20 años de un movimiento que ha sido fundamental no solo para México, sino también para el continente
y el mundo en muchos sentidos. Podemos encontrar, y eso agradezco mucho también a la revista, desde, como pensaría yo, en tres partes o en tres tipos de textos. Un primero es un análisis, ¿no? El análisis sobre lo que significan estos 40, 30 y 20 años, un análisis de lo que significó en su momento, lo que significa ahora en el contexto actual, el EZLN, el CNI también, y que va dialogando, por ejemplo, con temas como mujeres, también como diversidad sexogenérica, etc. También hay otros textos que tienen más que ver con recuerdos, por así decirlo, o sea, qué estaba sucediendo, aunque en general todos los textos van a hacer un diálogo de qué estábamos haciendo en el momento que nos enteramos del EZLN, desde, por ejemplo, el primer texto, desde la editorial, se puede ver este tipo de textos. Y también arte. Es muy interesante cómo se va tejiendo con diferentes manifestaciones gráficas, sobre todo, que van a hacer algún análisis sobre pues este aniversario del EZLN y todo lo que significó y significa para la vida en este país. También creo que es muy importante que desde la revista de la universidad se esté dedicando este número en un contexto muy particular. Yo creo que de las personas que estamos en la mesa, yo era la que menos tuve un contacto temprano con el EZLN, lo cual es un poco, digamos, peculiar, considerando que soy de un pueblo indígena. Pero eso tiene que ver con tres cosas importantes. Una, que en la región en la que yo estaba venía ya un proceso fuerte de autonomía que tenía que ver con la defensa de recursos naturales. Un comité de defensa de los recursos naturales de la región Mije, CODREMI, desde finales de los 70 había empezado todo un proceso de defensa del territorio y de reflexión de lo que Floriberto Díaz y Jaime Luna en la Sierra Norte de Oaxaca habían llamado comunalidad. Entonces ya venía un movimiento ahí fuerte, y en el 94 en mi comunidad había un movimiento también muy fuerte de expulsar a todas las personas, bueno, no a las personas, como a las instituciones y agentes del Estado que estaban promoviendo los partidos políticos. O sea, había como mucha defensa de los sistemas comunales propios. Entonces, cuando fue el levantamiento, digamos, no había internet todavía, fue muy interesante porque lo fuimos leyendo como con retraso, es decir, nos enteramos como un mes después, y recuerdo que un profesor, a quien dedico el texto que escribí en este número, nos llevaba la jornada y el proceso cada vez que el profesor rural, que iba a la ciudad de Oaxaca cada 15 días, compraba todo el material, regresaba y hacía como círculos de análisis en la secundaria. Entonces nos íbamos enterando de lo que pasaba como un mes después, un mes y medio después, porque lo otro que había era la televisión, y la televisión decía cosas terribles de aquello que estaba sucediendo allá. Pronto empezó un rumor muy fuerte de que había un núcleo de zapatistas en la Sierra Mije. Entonces todas las personas estábamos tratando de ver quién era y decíamos, seguramente ese maestro que era como muy radical de la sección 22 es el que está organizando. Entonces eso quedó ahí como una leyenda, como un mito en la sierra, hasta que hace tiempo me enteré que efectivamente había ciertas personas que tenían esa intención. No sé qué tan ligadas estaban, pero tenían la intención de, digamos, hacer ahí algo parecido. Entonces eso fue muy interesante, y fue a través de esto, digamos, todo esto hasta que vino la consulta y recibimos a una delegación zapatista en la comunidad, de todas las comunidades de la sierra. Y ahí fue que empezamos a darnos cuenta de las cosas que nos unían y también de las cosas que eran muy distintas. Una de las cosas que más impactó era el pasamontañas, porque culturalmente era muy fuerte. Entonces casi siempre todas las preguntas iban sobre eso. Entonces me acuerdo que cuando se organizó la comida estaban muy expectantes de qué van a hacer para comer, se van a quitar el pasamontañas. Yo creo que personas de la región Mije tuvieron una relación muy fuerte con, bueno, pues todo lo que sucedió con los acuerdos de San Andrés. Entonces mi involucramiento, digamos, fue un poco a destiempo siempre, por la lejanía y etcétera, y porque estábamos como muy ocupados en los procesos de defensa, y poco a poco
político se veía que rompía la comunalidad. Entonces lo que menos queríamos era establecer diálogos con el Estado, no se permitía, por ejemplo, las urnas, el establecimiento de urnas para votar en la comunidad. Pasó un día el gobernador de Oaxaca y entonces se le retuvo, ¿no? Entonces imagínense, era como un no, y entonces mientras que el zapatismo estaba yendo con los acuerdos, había un proceso de diálogo, pero después poco a poco pues se fueron encontrando los vasos comunicantes y yo también justamente al mudarme a la ciudad, con la marcha El Color de la Tierra, empecé a involucrarme mucho más y a entender un poco cuáles estaban siendo las consecuencias de eso sobre las vidas en las comunidades. Y bueno, además de mencionar eso, quería decir que una cosa que nos parecía muy interesante en ese momento, cuando con este profesor en una escuela rural que tenía goteras por todos lados, una secundaria en la Sierra Norte, íbamos platicando y dialogando, es que en la primera declaración de la Selva Lacandona no estaba la palabra indígena, por ejemplo. Era eso muy impactante. Entonces, si leen la primera declaración, no hay una palabra, no hay indígena, no hay una alusión. Claro que hay una alusión a nosotros, que es claramente, se puede inferir, pero no existe esa alusión directa, ¿no? Y también otra cosa que era muy interesante y que sigue siendo muy interesante para mí, es que se hablaba de marchar hacia la Ciudad de México, de poner al gobierno y tomar, formar otro nuevo gobierno, y donde fueran, digamos, conforme se fuera haciendo esa toma, ir liberando los territorios para que en autonomía esos territorios fueran eligiendo a sus propias autoridades. Digamos, es un poco el llamamiento. Y a nosotros nos parecía muy extraño porque eso era lo que ya hacíamos en nuestros municipios. Entonces decíamos, había una conciencia de que tal vez no todo el país estaba funcionando como pensábamos en la mente de niños de 11 años más o menos, que estaba sucediendo aquello. Yo creo que esa descripción, o sea, el hecho de aludir a esa toma del poder, hizo que la izquierda en general se entusiasmara muy rápido y hiciera un eco muy fuerte en la izquierda. Y que yo creo que fue muy importante para muchas razones de sobrevivencia del propio movimiento. Y una de las cosas que me preocupa ahora es que siento que hay una falta de lectura del ZLN, o sea, hay una falla en la lectura que tiene que ver con, creo yo, dos cosas. Quisiera poner como 4 ideas sobre eso. El primero es que hay no sé cómo decirlo, me parece alarmante, por ejemplo, que todo lo que está sucediendo en Chiapas no esté escandalizando y movilizando a la izquierda urbana, que históricamente ha apoyado al EZ. La situación es terrible, hay muchas denuncias muy claras, hay un recrudecimiento de esa violencia, y con los nuevos posicionamientos, los nuevos mensajes del ZLN, la situación no es para nada sencilla, es un momento clave, un momento muy difícil. ¿Por qué, si está sucediendo eso, no hay una movilización grande a la izquierda? O sea, masiva como lo fue en un principio. Y creo que hay un punto en el que este deseo de marchar hacia la Ciudad de México, aunque sea simbólicamente enunciado, y de tomar el poder, en algún momento la izquierda no puede leer, sobre todo la izquierda electoral y la izquierda gubernamental, ya no puede leer movimientos que no tengan ese objetivo. Y yo creo que eso, después de los acuerdos San Andrés y la traición de todos los partidos políticos, esos acuerdos, hay un viraje muy fuerte que con proporciones muy guardadas equiparo con lo que sucedió con el Partido de los Trabajadores Kurdos, que es muy claro que en un principio lo que desean es tener un Estado distinto, o sea, formar otro Estado, como el movimiento o una parte del movimiento independentista catalán. Pero llega un momento en que ya no es eso lo que desean es, digamos, construir realidades postestatales, autonómicas, confederativas, etc.
Cuando eso suceda con el EZ, que creo que es con la creación pues, de los caracoles, las juntas de buen gobierno, ya que no se va a poder por las vías institucionales, por la reforma a la Constitución, entonces vamos a hacerlo de facto. Entonces, al hacerlo de facto, creo que ahí ya la izquierda, que siempre ha estado en la clave de leer la toma del poder, ya no lo lee y se disocia de algún modo. Y creo que, por ejemplo, es muy claro eso en cuanto a que para el EZLN ya los acuerdos San Andrés no es lo que significó en su momento, ni la demanda que significó en su momento, pero con la llegada de López Obrador al poder, claramente dice que ahora sí van a hacer realidad los acuerdos San Andrés. Entonces hay una clara disociación ahí entre los deseos, ¿no? O sea, uno va para acá y otro para allá. Claro, además fue nada más enunciativo, porque la reforma indígena está congeladísima y es lo que menos importa y lo que menos se discute, digamos, en la discusión pública en general. La otra es que la izquierda electoral, varias personas genuinamente han expresado como mucho enojo, porque si ya ganó la izquierda, ¿por qué el EZLN sigue movilizando? Y es muy genuino, se dice como, pero pues si ya ganamos, ¿no? O sea, eso que queríamos, tomar el poder, ya sucedió, pues el EZLN debería ser aliado natural del obradorismo. Entonces se ve otra vez que no se está leyendo, ¿no? EZLN. La otra es que una y otra vez con lo de Marichuy repetíamos que era una vocera. Todos los medios de comunicación, muchos, la mayoría, y mucha gente de la izquierda hablaba de la candidata. Es decir, estaba leyendo eso en términos del deseo de Estado, que dice Gladys Zul, nuestra antropóloga Kitche, y todo lo que no esté fraseado en términos de deseo de poder estatal, como que la izquierda no lo puede leer. Entonces, al ser ilegible, siento que el EZLN se volvió ilegible para esa izquierda que apela al deseo de poder, y solo así trato de explicarme por qué hay ¿por qué no nos estamos movilizando del mismo modo que, en medida de la urgencia de esa situación? Entonces creo que es muy importante volver a tratar de leerlo para volver a enganchar, digamos, ese deseo fuera de la conquista del Estado que ahora, digamos, está cooptando toda la discusión. Aunque no parezca un momento en que los pueblos indígenas, la autonomía, la construcción de otras maneras de gestionar la vida en común, era el tema de las columnas de opinión y estaba en el ajo de la discusión pública. Ahora no lo es y no me parece que sea algo que suceda así nada más. Hay una estrategia de silenciamiento en el que estos movimientos y el EZLN no es más el interlocutor de esa izquierda que ahora está enfrascada en darle un respiro, digamos, simbólico al neoliberalismo, destapar un poco la olla de presión para que siga vivito. Muchísimas gracias, Yasnaya. Bueno, igual ya hacemos otra ronda de intervenciones si da tiempo. Diego, cuéntanos un poco lo que tú querías decir acerca del número, acerca de tu visión en el EZLN el día de hoy. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias al equipo de la revista Guadalupe por dedicarle esta edición tan cuidada a un tema muy importante y fundamental, como decía Jazz, que está quedando pues relegado de la discusión de muchos espacios, ¿no? de la discusión pública. Me gustó mucho la revista, la recibí apenas hace un par de días y creo que es un viaje que hace honor al viaje de 40 años que lleva el zapatismo desde su fundación el 17 de noviembre de 1983. Creo que es un trabajo que reúne plumas muy diversas, que reúne también extractos de esa correspondencia zapatista, sobre todo en la parte de los 90, que cautivó a mucha gente, incluido yo y muchos de los que estamos aquí seguramente. Creo que también algo que genera la lectura de este número de la revista es esa
sensación de que el zapatismo no solo es una expresión crítica con muchos atisbos muy importantes que están en diversas organizaciones no gubernamentales hoy en día, actores políticos y demás. Creo que la lectura de la revista transmite eso, ¿no? Transmite la madurez de un movimiento también, ¿no? Aunque hayan faltado también muchas plumas, muchos temas, hay ahí una esencia muy significativa, y leer así el zapatismo creo que es algo muy rico para quienes hemos seguido este movimiento. Yo en lo personal fui marcado en el 94 por el zapatismo. Yo era obrero y estudiante. La correspondencia pública en aquellos años de la comandancia, recuerdo que me cautivó, yo tenía 14 años, estaba en una ciudad completamente pragmática, intelectual, de Tecacha como Monterrey, que soy de ahí, perdón por eso. Y recuerdo haber leído por azar del destino, que luego entendería mejor en la fundación donde yo trabajaba, en un barrio que se llama El Mezquital, en Apodaca, que después, mucho tiempo después, supe que había sido uno de los núcleos de las fuerzas de liberación nacional que habían dado la creación del STLN. En esa zona yo trabajaba, y en esa zona circulaban impresos los comunicados de la comandancia que me impactaron mucho, me generaron muchas inquietudes sobre lo que estaba viviendo en ese momento, y debo decir que yo me perdí, digamos, toda la parte del zapatismo más notoria, más conocida, que es precisamente este periodo del 94 a 2001, que decía con la marcha del color de la tierra. O sea, todo ese periodo, pues yo estaba terminando de formarme, estaba empezando a trabajar como reportero. Yo llegué a las comunidades zapatistas hasta 2003, digamos, cuando ya había pasado un poco de moda la figura, digamos, del subcomandante Marcos, cuando ya mucha de la izquierda urbana estaba pues siguiendo un sur que recorría ahí las calles de la Ciudad de México, entonces federal, ¿no? Y yo llegué a finales de 2003, entonces, cuando apenas empezaba esta vía, digamos, más radical de la autonomía, una parte civil, ¿no? Mucho más civil, mucho menos sexy y atractiva que el lanzamiento armado, que la visita de todas estas figuras internacionales a la selva, la guerra y su drama también, porque hubo guerra, hubo masacres, hubo también mucho dolor. Y en ese periodo en el que me toca a mí llegar ya como periodista, y que desde entonces he tratado de mantenerme cerca del zapatismo, a la par, digamos, de hacer un seguimiento de toda esta labor que han emprendido las comunidades zapatistas para solventar su autonomía. Pues he seguido como reportero cubriendo pues, una gran cantidad de desmanes que ha hecho la clase política de este país, ¿no? Prácticamente hay un documento que a mí me marcó mucho, creo que es un documento muy importante, que extrañé no ver por fragmentos en la revista, no recuerdo si está bien, no lo noté, pero es la sexta declaración de la Selva del Perdón, que es un documento que emitieron en 2005, en un documento muy rico, muy contemporáneo, muy vigente, donde hay toda una revisión no solo de lo que está, digamos, pasando en México, sino lo que está pasando en el mundo, una visión anticapitalista muy profunda. Y en retrospectiva, y un poco leyendo la revista, pensaba yo que la manera en la que muchos periodistas como yo pudimos, digamos, tratar de maniobrar o administrar un poco este periodo de la democracia en México, que ha sido una democracia que supuestamente empieza en 2000 con la alternancia, pero es una democracia que por ejemplo, para no andar demasiado, produce más desapariciones, más tortura, más ejecuciones que cualquier dictadura latinoamericana típica del siglo XX, ¿no? Nuestra democracia es así de bárbara, es así de violenta. Y en esa confusión, en ese dolor,
para mí, digamos, el zapatismo y puntualmente la sexta declaración de la Selva de Candona ha sido como un documento referencial, ha sido una posibilidad como de no perderme, siento yo, en la vorágine que hemos tenido que reportear muchos periodistas en México. Y creo que a la par de que nosotros vivíamos pues, toda esta absurda guerra de narco calderonista, toda esta corrupción desmesurada del peñanetismo y todo este militarismo populista actual, o sea, a la par de todo este proceso, uno revisa que los zapatistas, y es la parte que más me ha tocado a mí acompañar, pues fueron construyendo precisamente a partir de su autonomía y de esta sexta declaración de la Selva de Candona, pues iniciativas arriesgadas, creativas, delirantes, que van desde la otra campaña, que pasan por el acompañamiento que hacen al movimiento por la paz, justicia y dignidad en un inicio, la marcha del silencio en 2012, la escuelita para tratar de compartir sus procesos de enseñanza y de autonomía con personas de todo México y de todo el mundo, la transformación del vocero, del subcomandante Marcos, del subcomandante Galeano, la apertura de sus caracoles para celebrar una serie de eventos culturales como el Comparte, los festivales de cine, los festivales de danza, los encuentros de mujeres que luchan, que se volvieron, pienso, un referente también del propio movimiento feminista antes de que se estallara, bueno, y un caudal de actos de no guerra en medio de la guerra, que para muchos, creo que para muchos que hemos dejado de poner atención a lo que se va construyendo, de tratar de aprender, de descifrar también algunas veces, porque bueno, son muy complejos los mensajes, lo que está ocurriendo allá. De otra forma, creo que muchas alternativas y muchas iniciativas se hubieran perdido. Y particularmente a mí me toca colaborar en este número con una de las más recientes iniciativas que ellos emprendieron, que tiene que ver con una declaración por la vida que ellos hacen en 2020, donde plantean la necesidad de hacer ya un relanzamiento de la lucha a nivel internacional, una especie de nuevo internacionalismo zapatista, y en medio, digamos, de esa declaración por la vida, realizan una travesía por los 5 continentes. Comienza con un viaje en un viejo velero alemán de nombre Stahlrate, que se trata de ser un alemán al que ellos renombran como la montaña, y donde suben 7 zapatistas de diversas comunidades designados por sus autoridades, por sus pueblos, para llevar una semilla a Europa, ¿no? Y para llevar una semilla de resistencia, de rebeldía, para tratar de reactivar un poco el movimiento, un movimiento aletargado no solo por la pandemia, sino también por toda esta nueva configuración de las fuerzas económicas y sociales en el mundo. Y bueno, esa iniciativa, que iba a ser la última, pero está justo ahora en pleno proceso de construir la más nueva iniciativa que tiene que ver con algo que no sé si responda a lo que preguntaba Jazz sobre lo que está ocurriendo en el Chiapas, pero creo que se acerca, aunque todavía falta que termine esa correspondencia pública, pero hay una reorganización. Los zapatistas han anunciado hace un par de semanas que su estructura principal, digamos, de gobierno, que son las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos, ya han sido disueltos para reorganizarse y construir pues, un nuevo modelo, ¿no? de gobierno, ¿no? Ellos ilustran la pirámide, ¿no? Ellos tenían una pirámide y ahora lo que van a hacer es voltear la pirámide, ¿no? Construir colectivos que tomen decisiones y que sean ejecutadas por espacios puntuales, ¿no? Y creo que ese proyecto que habrá que esperar a entender por completo cuáles son todas las dimensiones que está teniendo. Es un proyecto que de nueva cuenta tiene mucho sentido, como bastantes de estas iniciativas que, si bien han pasado desapercibidas de la discusión pública principal, han ido construyendo alternativas efectivas de vida para muchas comunidades en los propios territorios zapatistas, y
también para muchos otros grupos de resistencia a lo largo del país, no solo indígenas en esta confusión. Y yo ahí me posiciono en esa expectativa de lo que el zapatismo puede seguir haciendo con las nuevas generaciones que lo lideran, con los nuevos instrumentos también, con los nuevos desafíos que hay. Para mí el zapatismo sigue siendo una referencia fundamental y necesaria. Totalmente de acuerdo contigo, Diego, y es como si se reinventaran constantemente, y al hacerlo no solamente se están reinventando ellos, sino que están reinventando posibilidades de diferentes gobiernos. Las autonomías no surgen porque ellos digan, bueno, vamos a ser autónomos, que tendrían todo el derecho, sino porque nunca tuvieron acceso ni a la salud, ni a la educación, ni a los servicios más básicos. Entonces, es una absoluta toma de responsabilidad decir, nosotros vamos a crear la vida, nosotros vamos a crear las condiciones en las que queremos vivir, y al hacerlo, ellos en sus territorios nos dan una lección enorme. Claro, no son los únicos, hay otros pueblos que lo están haciendo y que dicen al Estado, ¿sabes qué? Durante 500 años he estado esperando que hagas algo por mí, lo único que te pido ahora es que me dejes en paz hacer lo que yo voy a hacer por nosotros. Entonces, ver esa toma tan responsable de la rienda de sus vidas y de sus destinos en mano, nos saca inevitablemente de nuestro letargo y de esta relación como hacia el Estado, este deseo de Estado, de que el Estado venga y te resuelva todos tus problemas. En realidad lo único que hemos visto es que el Estado nos ha enterrado en el lodo, gobierno tras gobierno, no importa cuál esté. Entonces ellos inventan nuevas formas. Y me seguiría ahora, pero en realidad quisiera darle la palabra a Juan Villoro, que va a explicar todo esto mejor que yo. Gracias, Guadalupe. ¿Qué tal? Buenas noches. Me da muchísimo gusto estar aquí en la presentación de este magnífico número de la revista de la universidad que dirige Guadalupe Nettel. Los zapatistas son profesionales de la esperanza y profesionales del asombro. El 1 de enero de 1994 nos sorprendieron a los mexicanos que, como decía Guadalupe, solemos estar en un estado de letargo, con una revuelta que nadie esperaba y sobre todo con un lenguaje totalmente inédito en los usos políticos mexicanos, un lenguaje que recuperaba leyendas del Popol Vuh, tradiciones orales de los pueblos mayas, que recuperaba elementos del realismo mágico de la literatura latinoamericana, el sentido del humor de los cómics, que recuperaba tantas tradiciones, incluida la novela policial, la física cuántica, todas las posibles sabidurías, y le daba incluso un nuevo rostro a ciertas interpretaciones marxistas que corrían el peligro de convertirse en una liturgia. De pronto el lenguaje volvía a vivir en la arena política y Octavio Paz dijo: el triunfo de los zapatistas es un triunfo del lenguaje. Aunque él se oponía a las rebeliones armadas, saludó la llegada de un nuevo lenguaje al horizonte político mexicano. Desde entonces no han dejado de sorprendernos, y yo creo que este número trata de dar cuenta de estas sorpresas que han ocurrido a lo largo de 30 años y que están a punto de cumplir un aniversario importante. Ya Diego Osorno se refería a que en realidad son 40 años de lucha, pero digamos desde el momento del levantamiento es lo que nosotros podemos ver, porque es lo que hemos podido ir siguiendo desde que se dieron a conocer de manera masiva para la mayoría de los mexicanos. Solemos pensar que el mosaico indígena es un mosaico monolítico y que todos los pueblos indígenas piensan exactamente lo mismo. Una de las grandes lecciones del zapatismo es que ha articulado también a otros movimientos y ha entrado en relación con ellos, los ha interpelado, que no necesariamente piensan igual. La condición de explotación de los pueblos indígenas de México ha sido pareja. Yasnaya ha escrito al respecto con notable elocuencia. Ha sido el México independiente el principal responsable de la destrucción
del patrimonio indígena, de sus lenguas, de sus costumbres, en aras de construir un Estado-nación, se ha prescindido de lo más rico que tenemos, que es la multiculturalidad. Yasnaya nos ha recordado que al término de la colonia, cerca del 70% de los mexicanos hablaban al menos una lengua indígena. Hoy en día las lenguas indígenas cuentan con el 6.6% de la población, son lenguas minorizadas. Ha habido una destrucción sistemática de este patrimonio y eso ha sido obra del México independiente. Este México que ha tratado de unificarse en un Estado-nación, pero dentro de los proyectos que ha desatado el zapatismo, hay también proyectos que intentan ir más allá o en una dirección un tanto diferente. Por ejemplo, la propia Yasnaya se ha preguntado si realmente debemos articularnos todos nosotros en un Estado-nación, hasta dónde esta es la idea que nos une, puesto que ha sido el Estado-nación el que ha destruido a la mayoría de los pueblos diferentes en algún sentido en aras de una presunta unidad. Entonces, esta es una pregunta esencial, es una pregunta que yo me atrevo a denominar post-zapatista, va más allá de lo que han planteado los zapatistas, que dijeron nunca más un México sin nosotros. Lo menciono porque su mensaje es tan rico que incluso ha desatado otros mensajes que lo complementan y en cierta manera anticipan un futuro posterior al zapatismo. Es una de las riquezas que ha tenido este movimiento, que como ya se dijo aquí, logró los acuerdos de San Andrés con los representantes del presidente Zedillo en 1996. Estos acuerdos nunca entraron en ley, en vigor, nunca se convirtieron en ley. Todos los partidos políticos traicionaron los acuerdos. Cuando el presidente Fox finalmente ganó en el año 2000 el primer gobierno de la alternancia, él prometió acabar con el problema de Chiapas en 15 minutos. Los zapatistas le tomaron la palabra, salieron de las cañadas y las montañas de Chiapas, recorrieron el país en la famosa marcha del color de la tierra. La comandante Estera habló ante el Congreso y pidió: déjenos entrar a la casa de la palabra, déjenos pertenecer a este país. Nuevamente era una articulación en la diferencia. La gran aventura del contrato social volvía a ocurrir entre nosotros, poder definirnos de otro modo en la diversidad. Nuevamente los diputados que escucharon no hicieron ningún caso, procedieron a aumentarse el sueldo como suelen hacer a fin de cada año, se quedaron con los aguinaldos y no volvieron a tocar el tema de Chiapas. Ya mencionaba Yasnaya que una situación que es preocupante es que parecería que eso ya ocurrió y no sigue ocurriendo, mientras que la situación en el estado de Chiapas se deteriora día con día. Esto lo saben los representantes del gobierno, es un polvorín, hay bandas paramilitares, hay pugnas entre distintos cárteles del narcotráfico, una inoperancia y una gran corrupción de los poderes locales, especialmente del Partido Verde, influencia negativa también de conflictos eclesiásticos, principalmente del lado de la Iglesia evangélica, migrantes que han llegado de una manera inmoderada y sorpresiva y que están siendo víctimas de una represión y de un maltrato muy fuertes. Entonces es una situación que se presta perfectamente para un estallido. En medio de todo esto, los zapatistas han apostado por la vida y una vez que sus acuerdos no fueron cumplidos, se han refugiado en tratar de desarrollar el heroísmo de la vida diaria, mejorando las condiciones de salud, mejorando las condiciones de igualdad de género, las condiciones de educación e incluso han estado preservando la naturaleza como no ha ocurrido en otros lugares. Ecologistas han hecho informes de que en los últimos 30 años han desaparecido especies de la fauna y la flora en el estado de Chiapas que ya solamente se encuentran dentro de los caracoles zapatistas. Esa es una puesta en práctica de que los zapatistas están no solamente apostando por la vida, sino defendiéndola en sus territorios. Mariana Mora, que ha hecho trabajo de campo en la zona zapatista y que publica aquí un ensayo sobre la condición de las mujeres y los encuentros que ha habido al respecto, puede dar fe de la forma en que la vida diaria se ha transformado al interior de las comunidades. Lo mismo Aida Hernández, que también colabora en este
ánimo revanchista de que Europa le pida perdón a México. Establecieron ellos su ideario de este viaje diciendo de qué le vamos a pedir a Europa, le vamos a pedir perdón, de qué le vamos a exigir a los españoles que pidan perdón, le vamos a exigir a los españoles que pidan perdón por habernos dado a Cervantes, a tantos, la riqueza de la cultura española. Eso es lo que nos importa de la España contemporánea, no lo que pasó en la conquista. Con ese ánimo de diálogo fueron a Europa, y hay que decir que el zapatismo ha tenido una deriva internacional fascinante, porque ha sido esencial en encuentros como el de Porto Alegre, que fue muy importante para la primera fase de los globalifóbicos. Ha influido en la política griega, en la política italiana, en la política de los ecologistas en Escandinavia, especialmente en Finlandia. En fin, hay muchas resonancias internacionales, y sin embargo parecería que aquí ya esto ha pasado de momento y que no está sucediendo nada más en Chiapas. Está sucediendo el zapatismo como forma de vida, que es muy importante, pero está sucediendo rodeado de peligros que están a punto de estallar en Chiapas. Y la izquierda está desmovilizada, es otra de las cosas que decía Yasnaya. La izquierda se encuentra en una situación tremenda, porque en modo alguno podemos considerar que haya un gobierno de izquierda en México, que es un gobierno que militariza el país, es un gobierno desarrollista que tiene proyectos como el Tren Maya, que destruye a las comunidades, destruye las tierras vírgenes, y que solamente va a beneficiar a los negocios extranjeros, desplazando turistas por toda la península, privilegia al gran capital, el narcotráfico está en el momento más boyante de su historia, las instituciones de cultura, educación y ciencia son aniquiladas. Eso no tiene nada que ver con la izquierda, simplemente fue un membrete para que un grupo hiciera un recambio en el poder. Entonces hay una desmovilización, es muy preocupante porque la vida de mucha gente está en juego, pero los zapatistas siguen resistiendo. Y como ya se me va a acabar el tiempo, quiero acabar hablando del tiempo. Los zapatistas tienen otro reloj, y esta ha sido su principal fuerza. Hay distintos usos sociales de la temporalidad, y los zapatistas han podido demostrar que ellos son maestros de la espera. Cuando empezó el levantamiento zapatista, entrevisté a Hermann Bellinghausen, corresponsal de La Jornada, que también colabora en este número, y que estaba informando a La Jornada desde dentro del cerco zapatista. Y yo le dije, no es posible que los indígenas hayan tardado tanto en levantarse en armas, en las condiciones en las que han vivido. ¿Acaso no tienen impaciencia? Y él me contestó, claro que los indígenas de Chiapas son impacientes. La diferencia es que su impaciencia dura mucho. Esa es la diferencia. Y ellos han estado acumulando el tiempo para poder hacer cosas diferentes. Cuesta mucho esto de llegar al principio, dicen ellos. Entonces, durante mucho tiempo se han estado preparando para resistir. San Agustín decía, el presente del futuro es la espera. Ellos están esperando. Esta angustia en la que entramos todos nosotros en las ciudades con la pandemia, y que teníamos que esperar algo que no llegaba en esta sociedad presentista y de la urgencia que tenemos. Para los zapatistas la vida ha sido distinta, y ese es su gran capital, el poder seguir esperando y el poder construir en esta espera fisuras, como ellos llaman, para cambiar la realidad. No dejan de ensayar otras rutas. Una de las más importantes fue la candidatura de la vocera indígena María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, para poder participar en la boleta de las candidaturas independientes. Fue un ejercicio interesante para tratar de llegar de manera democrática a tener a alguien que hablara en nombre de los indígenas, no que expresara una situación de conquista del poder. 5 personas tuvimos que ir a firmar ante un notario para construir una asociación legal que permitiera que esta candidatura fuera posible. No había un partido político y no había una candidata, era algo totalmente heterodoxo. Sin embargo, las condiciones que ofrece la fallida democracia mexicana para que haya candidaturas ciudadanas son absurdas. Los partidos políticos se han convertido en un espléndido negocio, un club
privado, en donde no quieren que nadie más entre, por lo tanto, las condiciones para ser candidato independiente exige cerca de 1 millón de firmas repartidas equitativamente en al menos 17 estados de la República. ¿Quién puede lograr eso? Solamente un político profesional. Las candidaturas independientes son el plan B de los políticos que no alcanzan la candidatura en su partido, como la fue la del Bronco, gobernador de Nuevo León, o la de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón. No pudieron participar por el PRI o por el PAN respectivamente y tenían la capacidad instalada para tratar de conseguir todas esas firmas. Hicieron muchísimas trampas. Fueron mucho más las firmas falsas que presentaron que las auténticas, pero lograron presentar suficientes firmas auténticas para tener derecho a estar en la boleta. José Woldenberg, que fue el primer consejero presidente del Instituto Federal Electoral, escribió un artículo que se llamaba Vergüenza, porque el Tribunal Federal Electoral no sancionó estas trampas. La candidatura de Marichuy no hizo trampas, pero no podía llegar. A esto contribuyó también el INE, porque la condición técnica que puso el INE, observen esta circunstancia absurda, fue que las firmas se recabaran en una aplicación que se debía descargar en un teléfono de gama media que cuesta al menos 3 salarios mínimos. Se le pedía a las comunidades indígenas que tuvieran iPhones para poder ser ciudadanos. En México, en Chiapas, hoy en día, 1/3 parte de los habitantes de Chiapas no tiene documentos de identidad. Lo supimos cuando 150 zapatistas trataron de acompañar a los compañeros que ya habían viajado con Diego Enrique Osorno a bordo del barco La Montaña. 150 fueron por aire, pero necesitaban pasaporte. No tenían pasaporte, pero tampoco tenían acta de nacimiento y por supuesto no tenían CURP. Entonces había que conseguir todo eso con fes de bautismo, con gente que los conociera, y ahí quedó claro, y esto lo sabe la Secretaría de Gobernación, que 1/3 parte de los habitantes de Chiapas no tiene señas de identidad que los caractericen como mexicanos. Están expulsados del país desde un punto de vista de la documentación. En esas condiciones, ¿verdad?, el INE propone hacer una colecta de firmas estupenda para Escandinavia, pero no para México, en donde la conectividad falla, ¿no? A pesar de la publicidad de Telcel, la conectividad no cubre todo el territorio. Entonces, ese es el tipo de democracia representativa que tenemos, en donde hay simulaciones y simulacros de participación, y los zapatistas han tratado de participar cuando se ha abierto una grieta. Esto quiere decir que no están conformes exclusivamente con lo que están pasando, y una y otra vez nos han estado diciendo a quienes nos hemos interesado en ellos: organícense ustedes, hagan ustedes algo equivalente, no estén esperando que haya una señal de Chiapas. Entonces, esa es la gran asignatura pendiente, es ser zapatista en otros territorios, es crear espacios democráticos, espacios de organización en otros sitios, y es un poco lo que han llamado, el llamado que han hecho en su comunicado número 12 recientemente, la de crear pequeños grupos de resistencia en cualquier parte posible. En fin, la transformación del país no es cosa que se vaya a hacer un día, y los zapatistas profesionales de la espera y de la esperanza así nos lo recuerdan, pero creo que es fundamental lo que han hecho para nosotros, y lo más importante es que cuando estamos buscando remedios para la realidad, muchas veces esos remedios están mucho más próximos de lo que hemos pensado. Guadalupe y yo estuvimos en la llamada Convención de Aguascalientes en 1994, en agosto de ese año, cuando por primera vez los zapatistas se abrieron a la sociedad civil y pudimos visitarlos. Fue un acontecimiento extraordinario, se llamó Aguascalientes porque querían recordar la convención de 1914 que reunió a los ejércitos populares de Villa y Zapata. Ahí fuimos nosotros, oímos hablar al subcomandante Marcos en un discurso absolutamente emblemático que Pablo González Casanova comparó con los discursos de Tucídides. Fue una cosa realmente sorprendente ver a un movimiento que estaba transitando de haberse levantado en armas, haber tenido pérdidas, a transformarse en una opción social que incluyera a todos los países y de un redescubrimiento de nosotros mismos. La reunión estuvo en crisis, lo recordarás, Guadalupe, porque de
fondo sobre todos nosotros, rodamos entre ríos de lodo, la lona gigantesca se vino abajo, fue una cosa que parecía que era el fin del mundo. Al día siguiente entrevistaron al subcomandante Marcos en una conferencia de prensa, le preguntaron si había habido un punto débil en la reunión y él dijo sí, la lona. Se nos había venido abajo, ¿no? Entonces, concluyo con una anécdota personal. Después de 2 o 3 días en la selva, descubrí que no me había visto la cara, cosa que por supuesto no es muy necesaria, pero estamos acostumbrados a vernos reflejados en cualquier vidrio por el que pasamos, en un objeto metálico, en vernos ante el espejo todos los días, y de pronto yo entré en una especie de vértigo de la identidad porque dije, no me he visto la cara, estuve bajo el lodo, quién sabe qué aspecto tengo. Entonces dije, si no me veo no existo. Entré en una onda verdaderamente loca, y de pronto vi que al final del campamento había una camioneta pick-up, ¿no? Y en esa camioneta pick-up había un espejo retrovisor y dije, me tengo que ver, a ver si todavía existo. Fui corriendo ahí como alguien que estaba a punto de convertirse en un ser irreal, y me vi reflejado en el espejo, y ahí recibí una lección superior a la que brindaba el oráculo de Delfos. Ustedes recordarán el lema del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Ahí había un mensaje que es un mensaje que no tiene nada que ver con la historia, pero que podemos interpretar como una metáfora de la historia, y que tiene que ver con lo que el zapatismo nos estaba diciendo a nosotros. El mensaje habitual de los espejos retrovisores: las cosas están más cerca de lo que aparentan. Eso es lo que el zapatismo ha sido para nosotros. Es un modelo de esperanza, y sorprendentemente no está lejos, ni en el tiempo, ni en el espacio, está mucho más cerca de lo que aparenta. Gracias. Esto es una probada de lo que el ZLN despertó en nosotros. Cada persona que ha tenido contacto con ellos, se le enciende una luz en el fondo de su corazón, una luz que no se apaga y que trata de comunicarla a los demás. Quiero darle las gracias a Mariana Mora y a Margarita Millán, porque ellas fueron las que estuvieron insistiendo en que debíamos hacer este número. Por supuesto que colaboran aquí, y para terminar quería darles el epígrafe del número para que se vayan con esto en sus conciencias, y que piensen en el México que todos queremos tener, y en el lugar donde queremos vivir, y que las opciones no nos las van a dar los que prometen y no cumplen. En cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo, un hombre o una mujer cualquiera se revela y termina por romper con la ropa que el conformismo le ha tejido y que el cinismo le ha coloreado de gris. Un hombre o una mujer cualquiera, de cualquier color y en una lengua cualquiera, dice y se dice: ya basta. ZLN.